nube. Listo. Ahora voy a empezar a compartir mi humilde pantalla. Y aquí está. Muy bien, muchachos. Perfecto. Excelente. El día de hoy vamos a tocar el tema conocido como el OCA. Profe, ¿qué es eso del OCA? Significa órganos constitucionales autónomos. ¿Ok? Vuelvo a repetirte, el tema que vamos a tocar el día de hoy se conoce como el OCA. Pero, profe, ¿qué significa OCA? O significa órganos. C significa constitucional. A significa autónomos, órganos constitucionales autónomos. Ese es el tema que vamos a desarrollar entonces, alumnito. Pero, hijito, antes de empezar a explicarte lo que te voy a explicar, es necesario que hagamos una pequeña introducción. Como ustedes ya deben de saber nuestro estado peruano, te pregunto, cuántas estructuras o en cuántas partes está dividida? A ver, muy bien, excelente, mi estimada Ana Josué William, perfecto. Serían evidentemente tres. La pregunta es, ¿cuáles serían esos tres estructuras o tres partes que tiene el Estado? Uno, el llamado poder. ¿Poder qué? El poder, muy bien, ejecutivo. Segundo, el poder legislativo. Y cuarto y último, el llamado poder judicial. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahí todo, ok, todo claro, creo yo. Sin embargo, alumnito, ahora hay que entender lo que significa órganos constitucionales autónomos. Profe, ¿a qué se refiere con órganos? Cuando yo hablo de órganos, me estoy refiriendo a que son instituciones. Los OCA son instituciones, pero son instituciones constitucionales. O sea, son instituciones creadas por quién, elaborados por quién. Son órganos constitucionales. ¿Creados por quién? Estos órganos van a ser creados por la Constitución, alumnito. La Constitución va a crear a estos órganos constitucionales, alumnito. ¿Ya? Entonces te pregunto, si estas instituciones o estos órganos son creados por la Constitución, te pregunto, ¿serán cualquier institución o serán instituciones importantes? Claro, muy bien, no es cualquier institución, son todas instituciones importantes en el país. Pero Alunito, un último conceptito, son instituciones creadas por la Constitución, pero que son autónomas. ¿Qué significa autónomo, alumno? Significa que son, ¿qué significa autónomo? Autónomo muy de uno mismo, claro, más o menos por ahí va. Una persona autónoma es una persona libre, es una persona que no depende de absolutamente nadie, ¿ok? Ese es el autónomo. Yo soy autónomo, por ejemplo. ¿Qué estoy tratando de decir? Que soy una persona libre, independiente, ¿ok? Libre o independiente. Y por lo tanto yo no dependo de absolutamente nadie, ¿ok? Entonces, he dicho, ¿qué son los OCA? Son instituciones creadas por la Constitución y que se caracterizan porque son libres o independientes, alumnito. O sea, no dependen de nadie. Profe, ¿cuántos OCAs existen? Existen, alumnito, en el Perú 10 OCA.
Por ejemplo, uno de esos 10 SOCA, ¿cuáles son? Está el llamado Banco de la Nación. Está la llamada Contraloría General de la República. Está la llamada OMPE. Está el llamado Jurado Nacional de Elecciones. Está la RENIET, etcétera, etcétera, etcétera. Alonito, te pregunto, todas estas instituciones que yo te he denominado Banco de la Nación, Contraloría General de la República, la OMPE, te pregunto, ¿estas instituciones dependen de alguna institución o son libres e independientes? Muy bien, estimado Smith, son libres e independientes. O sea, el poder ejecutivo no tiene no disculpa, estos órganos constitucionales que son 10 no dependen ni del Poder Ejecutivo, no dependen ni del Poder Legislativo, ni mucho menos del Poder Judicial. No dependen de nadie, ¿ok? Podrán tener vínculos, ¿ok? Contraloría General de la República, la OMPE, la JNE, pueden tener vínculos con los tres poderes del Estado, pero no dependen de ellos. No van a depender absolutamente de ellos. Tienen vínculos, sí, pero no dependen de ellos. Eso es lo que quiero darte a entender el día de hoy. Muy bien, alumnito, hasta ahí. ¿Alguna pregunta tienes? ¿Alguna duda? ¿O todo claro, todo ok? Muy bien, perfecto, dice Ana. Muy bien, Smith, perfecto. Esto solamente ha sido una pequeña introducción, ¿ok? Pero ahora sí vamos a entrar con todo al tema, ya, con todo, sin miedo al éxito, como dice. Uy, ¿dónde está mi borrador? Un ratito, a ver. Voy a borrar acá, porque si no lo se ve mal. Muy bien, vamos a continuar con la explication en la segunda hojita. Acá sí, obviamente ya está toda la info que necesitamos conocer, necesitamos saber para poder estar totalmente facilitado frente a un examen, ¿ya? Muy bien, alumnito. Continuamos. A ver, ¿qué es, profe, entonces los OCA? Los OCA, Salonito, es un conjunto de instituciones. Te pregunto, ¿cuántas instituciones eran? Muy bien, eran 10. Por eso te digo que es un conjunto de instituciones. ¿Qué eran los OCAs? Conjunto de instituciones. ¿Creados por quién? Por la Constitución Política. Te pregunto, ¿qué Constitución Política las habrá creado? La actual Constitución Política. O sea, ¿qué Constitución Política las creó? La Constitución de, muy bien, Sergio, la Constitución de 1993, ¿ok? Entonces, es un conjunto de instituciones, son 10 en total, que son creados por la Constitución Política, o sea, que fueron creados por la Constitución de 1993, ¿ok? Y se caracterizan porque son autónomas, o sea, son libres, son independientes, ¿ok? Y no dependen de absolutamente nadie, ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Tienen vínculos con esos poderes del Estado, pero no es que dependan de ellos, no, no, para nada, ¿ya? Alunito, ¿cuántos tipos de órganos constitucionales autónomos existen? Alunito, existen tres, ¿ok? Recuerda, existen 10 SOCA, 10 OCA, que eso quede claro. Pero esos 10 SOCA van a estar organizados en tres tipos de órganos constitucionales autónomos. Dentro de estos tres tipos van a haber, alunito, órganos constitucionales autónomos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serán esos tres tipos, profesor, de órganos constitucionales autónomos o tipos de OCAS en conclusión? Uno, está el sistema de control del régimen económico o simplemente el sistema económico, ¿ya?
¿Cuántos OCA de los 10 hay ahí, profesor? De los 10 OCA, acá solamente vas a encontrar a 3 OCA. ¿Ok? Ahora, profe, el segundo tipo de OCA, ¿cómo se llama? El sistema del régimen jurídico. En el sistema del régimen jurídico, alumnito, van a haber 3 también, ¿ok? Van a haber 3, discúlpame, ¿qué estoy hablando? En el sistema del régimen jurídico van a haber 4, ¿ya? 4. Está el Ministerio Público, está la JNJ y disculpa, por antepenúltimo está la Defensoría del Pueblo y luego el Tribunal Constitucional. Ahí están los 4 del sistema del régimen jurídico. Y por último, alumnito, está como tercer tipo el sistema electoral. En el sistema electoral, estimado estudiante, ¿ok? Existen 3 tipos de OCA, ¿ya? Entonces, mi pregunta vuelvo a planteártela. Estimado estudiante, ¿cuántos tipos de OCA existen? Muy bien, existe. No, 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 no. Yo no he preguntado cuántos OCA existen. Yo he preguntado cuántos tipos de OCA existen y existen 3. Muy bien, perfecto. En el sistema económico, de los 10 OCA, ¿cuántos OCAs van a haber ahí? 3, muy bien. En el sistema jurídico, de los 10, alumnito, de los 10 OCA, ¿cuánto van a haber ahí? 4, muy bien. Y en el sistema electoral, de los 10, ¿cuánto van a haber ahí? 3, muy bien. 3, 4 y 3. 10, obviamente. ¿Ya? Muy bien, empecemos por el primer tipo de OCA, que es conocido como el sistema económico. Aquí hay 3. ¿Cuáles son esas 3, profesor? El primero, la CGR. ¿Qué significa CGR, profe? Significa Contraloría General de la República. Segundo, está el BCRP, ¿ya? El BCRP. Profesor, ¿y qué significa BCRP? Significa Banco Central de Reserva del Perú. Y por último, la llamada SBS y AFP. SBS y AFP, ¿ya? Profesor, ¿qué significa SBS y AFP? SBS significa lo siguiente: Superintendencia de Bancas y Seguros, ¿ya? Superintendencia de Banca y Seguros. Profe, ¿qué significa AFP? Administradoras privadas de fondo de pensiones. Administradora privada de fondo de pensiones. Y ahí están, alumnitos, los 3 tipos, discúlpame, están los 3 OCA dentro del sistema económico, ¿ya? Profesor, tengo una duda, y de los 3, ¿cuál es el más importante? ¿Es acaso el BCRP? ¿Es acaso el SBS y AFP? ¿O es el más importante el CGR? Alonito, para ti, ¿cuál será el más importante? ¿El SBS, el BCRP o la CGR? El más importante, hijito, ¿cuál sería? Casi, casi, Sergio, casi Smith, pero en realidad, Alunito, la mayor o la más importante autoridad económica de los OCA es el BCRP. El BCRP es el más importante de todos, Alunito. Es el más importante de todos. Ah, ya, profe, ya le entendí. Perfecto, Alunito. Entonces vamos a empezar a explicar de los 3 OCA dentro de dentro del sistema económico. ¿Ya? Por ejemplo,
Empecemos por la primera OCA, la Contraloría General del Pueblo. Alunito, cuando tú escuchas la palabra Contraloría, ¿de qué palabra provendrá esta palabrita? Contraloría, ¿de qué palabra proviene esa palabra? Muy bien, de la palabra control, controlar. Entonces, alumnito, ¿qué será la CGR? La CGR, alumnito, es el que dirige el control, es el que controla, mejor dicho, y alumnito también dirige la transparencia de un gobierno, o sea, no permite que roben, mejor dicho, ¿ok? Permite la transparencia de un gobierno sobre los recursos del Estado, alumnito, ¿ok? Entonces, básicamente la llamada CGR se encarga de dos cosas. Uno, de controlar y dos, de buscar transparencia al unito de los recursos que les da el Estado. Por ejemplo, aquí en el Perú existen muchas instituciones públicas, ¿no es cierto? Entonces, la institución pública de salud, la institución pública de las universidades, la institución pública, el UNITO, de otras acciones más, ¿no? Inclusive de las municipalidades distrital, provincial, ¿ya? Todas esas están controlados por la CGR. O sea, por ejemplo, Ana, supongamos que es una rectora de una universidad, y por ahí Dani es también eh, es el alcalde del distrito de Puente Piedra, ya supongamos, ¿no? Entonces, ellos van a hacer sus actividades normales, pero Lunito, por cada institución pública va a haber una CGR, ¿ya? Y esa CGR, ¿qué va a hacer si tú te equivocas? Esa CGR, si tú te equivocas, va a hacer un informe y va a tratar mediante ese informe de controlar y transparentar al UNITO cualquier acción del Estado. Tú no puedes gastar por gastar el dinero del Estado, sino que tienes que invertirlo de acuerdo a tus necesidades y de acuerdo a lo que te diga en qué tienes que gastar, ¿ya? Entonces, al UNITO, la CGR se encarga de controlar y transparentar a cualquier gobierno, ¿ya? Que es lo que controla el buen uso del gasto de los recursos del Estado. Muy bien, Alunito, perfecto. Ahora vamos por la BCR, ¿ok? La llamada BCR. Alunito, la BCR es la autoridad más, la autoridad más importante de todas. De los tres del sistema económico, el más importante de todas es el BCRP. ¿Cuál es su finalidad o cuál es su objetivo más importante, profesor del BCRP? Su objetivo más importante era preservar la estabilidad monetaria, o sea, cuidar, mejor dicho, ¿ok? Cuidar la estabilidad o el equilibrio monetario. ¿Cuál es una de las funciones más importantes que tiene el BCRP? Y esto ha sido pregunta de examen de admisión, por si acaso, ¿eh? Aquí, al unito del BCRP, emite las famosas monedas, pues, ¿ok? Todas las monedas que tú tienes, como 10 céntimos, 20, 50, un sol, ¿quién las emite? El BCRP, ¿ya? Y también al unito, aparte de que emite monedas, va a emitir billetes, los billetes, ¿ya? Muy bien, alumnito. Te pregunto, ¿hasta aquí todo ok, todo claro? Ahí está, muy bien, Smith, muy bien, Josué, dice, profe, sí, estamos bien, dice. Y vamos por lo último, la SBS y AFP. Recuerda, SBS significa Superintendencia de Bancos y Seguros.
Y AFP, administradora de fondos privados, ¿ya? Administradora de fondos privados. Administradora privada de fondos de pensiones, disculpe. Administradora privada de fondos de pensiones. Listo. Alumnito, ¿qué hace la SBS o el AFP? Alumnito, buscan garantizar el ahorro de los ciudadanos. Ya buscan garantizar el ahorro de los ciudadanos. O sea, busca que no gaste de más. Ya busca que ahorre más bien el ciudadano. Muy bien. ¿Cuál es la función principal, profesor, de la SBS y AFP? Su función principal es también supervisar, o sea, cuidar las operaciones en todas las entidades. Ya supervisar las operaciones o las acciones de todas las entidades vinculados a la banca, ¿no? Como por ejemplo la banca comercial, el Banco de la Nación, el BCRP, los acreedores económicos o financieros, etcétera, las cajas municipales, etcétera, 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 ¿ya? No te olvides entonces de eso, estimado alumnito, ¿ya? A ver, vamos a ver si te acuerdas. Rapidito nomás iniciamos con las preguntas. Pregunto, ¿qué era, alumnito, un OCA? ¿Qué era una organización? ¿Qué era un OCA? ¿Qué era un OCA? ¿Qué era un OCA, alumnito? Era un órgano. Muy bien, eran instituciones creadas por una constitución, perfecto. Pero ¿por qué se caracterizaban? ¿Por qué eran qué? Muy bien. Un OCA era una organización o una institución creada, perfecto, por la constitución y se caracterizaban porque eran autónomas o libres. Perfecto. Pregunto al unito, ¿cuántos tipos de OCA existen? Muy bien, existen tres tipos de OCA. Te pregunto, dentro de esos tres tipos de OCA, dentro de esos tres tipos de OCA, Lunito, ¿cuántas OCA habrá? Muy bien, 10. Empecemos por el primero. ¿Cómo se llama el primer tipo de OCA? El primer tipo de OCA se le conoce como el sistema. No, no, no. El primer tipo de OCA se le conoce como el sistema, pero ¿sistema qué? El sistema económico. Excelente, William. Ahora, dentro del sistema económico, ¿cuántos habrá? Tres, muy bien. Existen tres. Pregunto, ¿cuáles serían esos tres que se encuentran dentro del sistema económico? El primero, la llamada CGR, perfecto. Pregunto, ¿qué significaba CGR? Contraloría, muy bien. Contraloría, ¿qué más? General, muy bien, Belinda. Contraloría General de la República, perfecto, Smith. El segundo, ¿cómo se llama? La B, muy bien, Smith. La BCRP. Pregunto al unito, ¿qué significaba BCRP? Banco, más. Muy bien, Dani. Muy bien, Josué. Banco Central, muy bien, Belinda. Banco Central de Reserva del Perú. Y por último, ¿cuál es el que nos falta? Muy bien. La SBS y AFP.
Muy bien. ¿Qué significa SBS, alumnito? Muy bien. SBS significa Superintendencia de Bancas y Seguros. ¿Y AFP qué significaba? AFP qué significaba? Significaba administradora de administradora de fondo de pensiones. Muy bien. Administradora de fondo de pensiones. Pregunto, de los tres sistemas económicos, de los tres SOCAS que se encuentran dentro del sistema económico, alumnito, pregunto, ¿cuál es el más importante o el más destacado? Claro, el más importante o más destacado de los tres es el BCRP. Muy bien, perfecto. Alunito, luego, ¿cuál era el otro tipo de OCA? Estaba el sistema ¿qué? Muy bien, estaba el sistema jurídico. Dentro del sistema jurídico, ¿cuántos iban a haber? ¿Cuántos OCA? Muy bien, iban a existir 4 OCAs en total. Perfecto, estimado estudiante. Muy bien, vamos a pasar ahora a ver esas 4 OCA que se encuentran en esta partecita. Ok, pero primero voy a borrar. Muy bien, seguimos. Está alumnito aquí en el sistema jurídico, está el MP. ¿Qué significa MP? Ministerio Público. Aunque algunos otros no le conocen como el MP, sino como lo conocen, profe. Lo conocen como la Fiscalía de la Nación, ¿ok? Así lo conocen la gente, como la Fiscalía de la Nación. ¿Ok? Alunito, ¿qué es lo que tiene como objetivo el Ministerio Público o también conocido como la Fiscalía de la Nación? Su objetivo básicamente lo dice, fiscalía, o sea, fiscaliza, alumnito, fiscaliza que haya una independencia, alumnito, contra el Poder Judicial. O sea, que el Ministerio Público no se vea involucrado o dependiente del Poder Judicial, ¿ok? Eso es lo que eso es lo que busca, primero que nada, la Fiscalía o el Ministerio Público. Que la Fiscalía o Ministerio Público no esté con vínculos de dependencia hacia el Poder Judicial. Y es que ambos, al unito tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, tienen doble forma de accionar. Por ejemplo, el Ministerio Público, al unito, ¿qué hace? Fiscaliza, o sea, investiga y acusa. En el Ministerio Público, al unito, va a haber un fiscal. Este fiscal que tiene como objetivo dos cosas, ¿ah? Investigar y dos, acusar. Pero, al unito, este de acá no sentencia, ¿ok? Profe, ¿el fiscal de dónde sale? Del Ministerio Público. O sea, él tiene que investigar el caso. Pero ese alunito, ese fiscal, no sentencia. O sea, ese fiscal no dice, no, ¿sabes qué? Tú te vas a ir preso 5 años. Él no sentencia. Él simplemente, ¿qué hace? Investiga, aglomera todas las pruebas posibles al unito y luego ¿hacia dónde va? Hacia el Poder Judicial. Y ahí en el Poder Judicial, al unito, ¿qué es lo que se hace? En el Poder Judicial, al unito, está el juez. ¿Y el juez qué hace, profe? El juez al unito sentencia. ¿Ok? El juez sentencia. Esa es la gran diferencia, alumnito, entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. El Ministerio Público tiene un fiscal. Ese fiscal que hace, investiga y acusa, pero no puede sentenciar por tantos años. Pero el Poder Judicial, ellos sí tienen a sus jueces
y sus jueces sentencian. Ellos sí dicen cuántos años va a estar de cárcel o cuántos no, ¿ya? Entonces no te olvides, ¿ah? Ministerio Público y Poder Judicial no son lo mismo, ¿ya? Recuerda lo único, pregunto, ¿quién es el que se encarga de fiscalizar? ¿El Ministerio Público o el Poder Judicial? Muy bien, el Ministerio Público, pero te pregunto, ¿el Ministerio Público sentencia? No, muy bien. O sea, el Ministerio Público no dice, ¿sabes qué? Tú te vas acá 5 años de cárcel. No, ellos solamente investigan y acusan. ¿Quién hace eso? El de sentenciar, un juez. El juez sí sentencia, pero te pregunto, ¿el juez de dónde sale? ¿Del Ministerio Público o del Poder Judicial? Muy bien, sale del Poder Judicial. Perfecto. Voy a poner un caso para que se entienda un poquito mejor. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que Sergio Maigua es alcalde del distrito de Puente Piedra. No, ya bueno, vamos a poner un lugar más pituco a Sergio Maigua. Sergio Maigua va a ser alcalde del distrito de Miraflores, ¿ya? Entonces, yo veo que Sergio Maigua tiene muchos problemas económicos. Entonces, yo al UNITO estoy vigilando su sentencia. Yo al UNITO como un fiscal estoy investigando todos los actos de corrupción que Sergio está generando en su gobierno dentro de la dirección de eh, de la municipalidad de Miraflores. Entonces yo me doy cuenta que Sergio está malversando fondos, gastando plata por gusto de la municipalidad. ¿Qué hago yo? ¡Pum! Automáticamente sigo investigando. Una vez que ya lo investigué, que tengo pruebas, ¡pum! Lo acuso. ¿Ante quién lo acuso? Ante el Poder Ejecutivo, lo único. ¿Ya? Ante el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sentenciar, tiene que decir, ¿sabes qué? Ese señor se va 20 años a la cárcel por haber malversado fondos de la hollada, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Entonces, el UNITO recuerda que el fiscal investiga, el Poder Judicial sentencia. Muy bien, Alonito, perfecto, creo yo, con eso. Ahora, ¿qué otra acción realiza el Ministerio Público o también conocido como la Fiscalía de la Nación? Otra acción que realice al UNITO sería representar a la sociedad en procesos judiciales. Representa a la sociedad en procesos judiciales. ¿Cómo así, profesor? Supongamos, a ver, Michelle roba un banco, pero ella lamentablemente no tiene a un abogado con quien protegerse, con quien respaldarse. Entonces, Salonito, ¿qué dice la ley? La ley dice que si una persona no tiene alguien que la defienda, puede escoger a alguien que la defienda por parte del Estado, ¿ya? Entonces, Salunito, la segunda acción que realiza el Ministerio Público es representar a la sociedad en procesos judiciales. Si tiene problemas judiciales, pues Salunito ahí tiene que representar el Ministerio Público. Tiene que estar presente el Ministerio Público. Segunda alumnito del sistema jurídico está la llamada JNJ, el Jurado Nacional de Justicia. Jurado Nacional de Justicia. Alumnito, antes no se llamaba Jurado Nacional de Justicia. Hoy en día sí se llama Jurado Nacional de Justicia, pero antes, alumnito, ¿cómo se llamaba? Se le conocía como el Consejo Nacional de Magistratura. ¿Ok? Vuelvo a repetirte, el segundo sistema jurídico, sistema nacional, disculpa, Junta Nacional de Justicia, JNJ, pero que antes, alumnito,
se empezó a conocer como el CNM. Así se llamaba antes. Profe, ¿qué pasó por el cual cambió el nombre de JNJ a CNM? Lo que pasa, hijito, es que se encontró mucha, pero mucha corrupción en el CNM. Por eso era necesario votar. ¿Ok? Por eso era necesario, Lunito, votar votar a la CNM porque era una institución totalmente corrompida económicamente, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hace la Junta Nacional de Justicia, profesor? La Junta Nacional de Justicia, Lunito, selecciona a los jueces y a los fiscales. O sea, por ejemplo, tú quieres llegar, Michelle, a ser jueza, o por ahí, Sergio, quieres llegar a ser fiscal, puedes, pero ¿quién tiene que aprobar el que tú seas un juez o un fiscal? Tiene que aprobar la JNJ, Lunita. Ya, la JNJ lo tiene que aprobar. Muy bien, vamos por la tercera, la Defensoría del Pueblo. Obviamente ya su mismo nombre lo dice, pues no creo que está de más. La Defensoría del Pueblo o el DP, ¿de qué se encarga? De defender los derechos fundamentales de la persona. O sea, defender el derecho al trabajo, defender el derecho al unito, a la vida, al hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Al unito, además, la Defensoría del Pueblo se encarga de supervisar la prestación de servicios a la ciudadanía. ¿A qué se refiere con eso? Tú sabes que a nosotros nos brindan servicios, ¿no? ¿Sí o no? Las instituciones públicas y privadas nos brindan servicios. Por ejemplo, en el caso de pagar la luz, de pagar la agua, son servicios, pues, ¿ya? La pregunta es, ¿quién nos supervisa eso? ¿No? ¿Quién supervisa el que los servicios públicos estén a favor de la ciudadanía? Pues sería la Defensoría del Pueblo, ¿ya? La Defensoría del Pueblo. Muy bien, estimado estudiante. Te pregunto, ¿está ahí alguna duda? Muy bien, perfecto, no hay ninguna duda, ¿ok? Sigo con el Tribunal Constitucional, entonces, también conocido como el TC, Tribunal Constitucional o TC. También revisan, no, 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 Sergio, ellos no, ellos más bien evitan que le cobren, evitan que le cobren excesivamente algún servicio que se le brinde. Ya, por ejemplo, ¿no? Supongamos que tú de agua pagabas antes 10 soles, pero ahora sí, de la nada, ya no pagas 10 soles, sino que ahora pagas 90 soles. Entonces, eso es un abuso, porque tú sabes que no gastas mucha agua. Entonces, ¿ante quién te puedes quejar? Ante la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo va a ir a esa empresa y le va a decir lo que está pasando, ¿ya? Lo que está ocurriendo. Y tú te estás quejando y ellos te van a defender a ti, ¿ya? Así funciona la cosa. Perfecto, continuamos. Ah, ya. Pero antes que nada, ahorita tocamos el último. Como ya es bastante info, a ver, escúchame. ¿Cuántos tipos de oca existen? Tres tipos de oca. Muy bien. Pero dentro de estos tres tipos de oca, ¿cuántos van a ir? Muy bien. Dentro de estos tres tipos de oca van a ir 10 ocas. Perfecto. Te pregunto, ¿cómo se llama el primer tipo de oca? El sistema económico. Muy bien. El segundo,
El sistema jurídico, muy bien. Y el último, el sistema electoral, muy bien, perfecto. Alumnito, en el sistema económico, ¿cuánto sabía? Muy bien, habían tres. ¿Cuáles eran esas tres? Muy bien. Uno, la CGR. Dos, la BCRP. Y la tercera, la SBS y AFP. Pregunto, de los tres que me acabas de mencionar, ¿cuál era el más importante? La BCR sería el más importante. Ok, este es el más importante de todos los otros. Alunito pregunta, ¿qué significaba CGR? Muy bien, Contraloría, ¿qué más? Contraloría G General de la República, muy bien. ¿Qué significaba BCRP? ¿Qué significaba BCRP? Muy bien. Banco Central de Reserva del Perú, perfecto. ¿Y qué significaba SBS y AFP? Empecemos por el SBS. ¿Qué significaba SBS? Superintendencia de Bancas y Seguros. ¿Y AFP? Muy bien. Administración privada de fondo de pensiones. Perfecto. Pregunto. ¿Quién se encarga de emitir billetes y monedas? Muy bien, la BCRP. ¿Quién se encarga, Alunito, de controlar a a los diferentes niveles de gobierno en cuanto al uso de los recursos económicos del Estado? La CGR, muy bien, perfecto. Y por último, Alunito, ¿quién se encarga de ver todo lo que tiene que ver con bancos? Muy bien, la SBS. Perfecto, Alunito. Ahora vamos al sistema jurídico. En el sistema jurídico, ¿cuántos había? Habían cuatro, muy bien. A ver, ¿cuáles serían esos cuatro? Muy bien. El Ministerio Público, o sea, el MP. Pero al MP, ¿con qué otro nombre se le puede conocer? Al Ministerio Público. Como la Fiscalía de la Nación. Perfecto. Aparte del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, ¿quién más está? Muy bien. No, el Poder Judicial no está acá, ¿eh? Muy bien. La JNJ, o sea, la Junta Nacional de Justicia. Y la última, disculpa, la antepenúltima, el DP. ¿Qué significaba DP? Defensoría del Pueblo. Y la última, hijito, la última. Muy bien, el TC. ¿Qué significaba el TC? ¿Tacita de café? ¿O qué significaba el TC? Tribunal Constitucional. Perfecto. Alunito, ¿cómo se llama esa institución que defiende, escúchame, que defiende
al pueblo cuando, en cuanto a los servicios que se les brinda. Muy bien, la Defensoría del Pueblo. Brunito, ¿quién es el que se encarga de fiscalizar, o sea, investigar actos de muerte, por ejemplo, o actos de corrupción? ¿Quién se encarga? El Ministerio Público o Fiscalía de la Nación. Perfecto. Pero ¿quién se encarga de sentenciar? El juez. Muy bien. El que se encuentra en el Poder Ejecutivo. Perfecto. Alunito, ahora vamos a hablar del famoso TC. ¿Ya? ¿Qué significaba TC? Tribunal Constitucional. Perfecto. Ahí nos hemos quedado. Alunito, el Tribunal Constitucional hace efectiva la primacía de la Constitución. O sea, hace que la Constitución esté por encima de todo, ¿ya? Hace que la Constitución sea o esté por encima de todo, ¿ok? Pero ¿qué pasa, Lunito, si hay una norma que está en contra de la Constitución? Si hay una norma que está en contra de la Constitución, automáticamente eso se puede declarar inconstitucionalidad. Ya, no te olvides de eso, Lunito. El Tribunal Constitucional hace efectiva la primacía de la Constitución. O sea, la hace ver como si fuera importante la Constitución. ¿Ya? Y segundo, Lunito, ejerce el control de la Constitución, el control de la Constitución de las otras normas. ¿Ya? O sea, todas las normas van a estar basadas o van a estar realizadas en base a la Constitución. ¿Ya? Y por último, Alunito, el llamado sistema electoral. En el sistema electoral hay tres, ¿ya? Está la OMPE, que significa Oficina Nacional de Procesos Electorales. Está, Alunito, dos, ojo, dos, está el JNE, el Jurado Nacional de Elecciones, y tres, está el RENIEC, ¿ok? RENIEC, que significa Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Ya, ahí está, Lunito, los tres sistemas electorales. Ya, uno, la OMPE, dos, la JNJ y tres, Alunito, RENIEC. Ya, tres, RENIEC. De los tres más importantes, ¿cuál es el más importante, profe? De los tres, Alunito, el más importante sería la OMPE. ¿Ya? ¿Por qué, profe, la OMPE sería la más importante? Porque la OMPE se encarga de organizar todo el proceso electoral, pues. O sea, ellos mueven de aquí para allá todo lo que tiene que ser el proceso electoral. Profe, ¿y qué hace la JNE? La JNE, Alunito, fiscaliza. O sea, fiscaliza que no todo, que todo esté bien, que nada esté mal. Ya se encarga de fiscalizar, no te olvides. Y por último, Alunito, la RENIEC, que significa Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, se encarga de entregar las planillas, ¿ya? La RENIEC se encarga de entregar las planillas, ¿ok? O sea, la RENIEC tiene una base de datos en donde puede determinar quiénes ya están aptos y quiénes todavía no están aptos para poder votar. Entonces, ellos pueden dar, mejor dicho, en la RENIEC la planilla electoral, o sea, los que pueden votar y los que pueden no, ¿ok? No te olvides, la RENIEC sirve para poder votar el plan, eh, eh, el, el plan de las personas que pueden votar y no pueden votar, ¿ya? Muy bien, alumnito, con esto básicamente hemos terminado todo ya de este tema conocido como el LOC. El tema no es muy extenso. A ver, por ahí dice una pregunta. ¿También pueden hacer trámite de identidad? Claro, por supuesto, estimado Sergio. Pero recuerda que aquí estamos hablando de una RENIEC
basada en la cuestión electoral. ¿Ok? Pero sí, evidentemente, Sergio, ahí tú puedes hacer la cuestión identitaria. O sea, tú puedes ir a registrar tu nacimiento de tu hijo, así como también puedes ir a registrar la defunción de alguna persona de tu familia. ¿Ok? Eso es lo que quería mencionar, Sergio. Pero acá estamos hablando de una RENIEC en base al ámbito electoral. Te pregunto, ¿está ahí, Sergio? ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Todo ok? Ya, listo, perfecto. Muy bien. Un ratito, por favor. Ahora vamos a realizar la humilde práctica que les tengo preparado para el día de hoy, que son 7 preguntitas. ¿Ya? Son 7 preguntitas que hay que desarrollar. Voy a enviar esas 7 preguntas por acá, por el Zoom, y también lo voy a enviar por el WhatsApp. Ustedes ya saben que cada pregunta equivale a 2 minutos de desarrollo. O sea, esta práctica, como son 7, bueno, le vamos a poner 15 minutos para redondear, ¿ya? La práctica no se envía antes, muchachos, sino se envía a la hora que yo voy a mencionar, ¿ya? Ahorita que voy a programar. Muy bien. Son básicamente las 9:04, ¿ya? Por lo tanto, 9:19 termina la práctica. 9:19 termina la práctica, ¿ok? Una vez terminado la práctica, alumnito, empezamos el desarrollo de la práctica. Muy bien, alumnito, iniciamos. Empezamos. 9:19 termina la práctica. Si lo tienes antes, no lo envíes igual. Envíalo a iniciar con la práctica. Vamos a hacer la revisión respectiva de la alumnita Ana. Ok, la alumnita Ana que nos ha encomendado, profe, revíseme, porfa. Muy bien, empezamos. Pregunta número 1, dice, como parte de la defensa nacional, dice, defensa de nuestra nación, tiene por finalidad prevenir los desastres protegiendo a la población. ¿Cuál responderías ahí? SUNAT, INDECOPI, Cuerpo Nacional de Bomberos o SINADESI. Remarcas. A ver, por ahí dicen todos, por ahí la A. Y efectivamente, pero ahí hay como que dos alternativas. Ok, hay como que dos alternativas, la D y la A. Entonces a ti te queda champear. Pero alumnito, si usted sabe champear bien, va a poder determinar qué es lo que significa SINADESI. ¿Y qué es lo que significa SINADESI, profesor? SINADESI significa sistema, ¿ok? Sí de sistema, na de nacional, de defensa civil, sistema nacional, nacional, acá ya te dice, mira, nacional de defensa. Y acá que te dice, defensa nacional. Y acá que te dice, defensa nacional. Por lo tanto, lo único ahí la respuesta sería SINADESI. ¿Ok? SINADESI. Pregunta número 2 dice, ante algún desastre natural, ¿cuál es la institución especializada? La A, la B, la C o la D. La mayoría ha dicho la C y por ahí algún otro que dice la A. Alunito, pero primero que nada, ¿cuál descartarías de las cuatro? Así, al ojo. ¿Cuál descartarías? Que dirías, no, esta no pasa nada. Muy bien, claro. La que no pasa nada definitivamente es la B. Pues no, Senati no tiene nada que ver. ¿Ya? Al ojo. Profe, y Concitec, alumnito, tiene que ver con la ciencia y tecnología. ¿Ya? ¿Qué significa Concitec? Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. No tiene nada que ver. ¿INRENA qué es, profe? INRENA es el Instituto Nacional de Recursos
naturales. No tiene nada que ver. La única, hijito, ahí sería la C, ¿ok? Defensa civil. Perfecto, muy bien por ahí, Ana. Está respondiendo hasta ahorita dos preguntas muy buenas. Pregunta 3 dice, la sigla SOAT, ¿qué es lo que significa? ¿Cuál marcas? ¿La A, la B, la C o la D? Muy bien, efectivamente, ahí todos marcamos la C, seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Recuerda, Lunito, que todos los carros, las motos, necesitan obligatoriamente tener un SOAT. ¿Por qué? Porque cuando hay un accidente, no lo va a terminar pagando él, sino su seguro obligatorio de accidentes de tránsito. ¿Ok? A esa persona que ha sido herida. Pero si no tiene SOAT, Alonito, nadie va a poder cubrir los gastos de esa persona. ¿Ya? Vamos a la pregunta número 4. Profesor, ¿qué significa INRENA? Si no te preocupes, Josué. INRENA significa Instituto Nacional de Recursos Naturales. Instituto Nacional de Recursos Naturales. ¿Lo tienes apuntado ahí ya, Josué? Dale, perfecto, no hay problema. Vamos a la pregunta número 4, alumnito. La pregunta número 4 dice, la autoridad máxima, la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales se denomina. ¿Cuál marcas? ¿La A, la B, la C o la D? Claro, pues ahí sería evidentemente la A, o sea, OMPE. Pero veamos qué es lo que significa cada una de estas cuatro palabras que se brindan aquí. ¿Qué significa OMPE, alumnito? A ver, ¿quién me dice qué significa OMPE? ¿Qué significa OMPE? Significa, muy bien, Josué, significa Oficina Nacional de Procesos, muy bien, Ana, muy bien, Sergio, de procesos electorales, perfecto. ¿Qué significa INEI? ¿Qué significa INEI? A ver quién me dice qué es lo que significa INEI. INEI significa Instituto, muy bien, Instituto Nacional de Estadística e informática, ¿ok? Eso es lo que significa INEI. O sea, por ejemplo, ¿quién se encarga de hacer las encuestas en el Perú? Encuestas, por ejemplo, de cuánta población hay en el Perú, cuánta tasa de mortalidad hay en el Perú, pues es el INEI, pues, ¿ya? Hijito, bota, ¿qué significa PNP? Esa se la recontra, ¿sabes? ¿No? Ni que me digas que no. Muy bien, PNP significa Policía Nacional del Perú. Pues muy bien. ¿Y RENIEC qué significa? RENIEC, ¿registro qué? Muy bien, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Perfecto, alumnito. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a la pregunta número 5, que dice, la entidad encargada de recabar impuestos, dice. ¿Cuál es la que se encarga de recabar impuestos? ¿La A, la B, la C o la D?
Claro, ahí sería definitivamente la D, pues la SUNAT. Anita, ¿qué pasó, hijita? Ahí no es la Superintendencia de Bancos y Seguros. Ahí no es la SBS. Profe, ¿y por qué no es la SBS? Recuerda, Superintendencia de Bancas y Seguros. O sea, aquí están los bancos y los bancos cobran impuestos. No, cobran intereses, que es diferente, por si acaso. Alunito, aquí en la SBS hay seguros. O sea, si tú quieres un seguro contra accidente, contra enfermedad, lo compras aquí. Pero Alunito, aquí no se cobran impuestos. Eso hay que entenderlo muy bien. ¿Ok? Pregunto, ¿cuáles eran las siglas del BC? Ah, ya lo dije. El Banco Central de Reserva del Perú, sus siglas son la BCRP, Banco Central de Reserva del Perú. Alunito, ¿qué significará SUNEDU? ¿Alguien sabe lo que significa SUNEDU? A ver, ¿alguien sabe lo que significa SUNEDU? SUNEDU simplemente significa Superintendencia Nacional de Educación Básica Superior. ¿Ok? Superintendencia Nacional de Educación Básica Superior. Eso es lo que significa SUNEDU. En conclusión, la SUNEDU se encarga de fiscalizar a todas las universidades, tanto públicas como privadas, del territorio peruano. ¿Ya? Vamos a la pregunta número 6 ahora, estimado estudiante. La pregunta 6 dice, organismo encargado de la emisión de monedas y billetes. Pero antes de responder, pregunto, ¿qué significa emisión? Muy bien, emisión significa crear. La pregunta entonces es, ¿qué organismo se encarga de crear las monedas y billetes? Elaborar también, muy bien. ¿Cuál marcarías ahí en las 6 entonces? Muy bien, ahí sería el BCRP, ¿ya? El Banco de la Nación no, el SUNA no, y la Casa de la Moneda ni siquiera existe acá en el territorio peruano. Entonces, alumnito, ahí está. No te olvides, la pregunta 6 es la C. Hasta ahorita, estimada Ana, va fallando una pequeña pregunta. Vamos a la pregunta número 7 que dice... El sistema electoral está conformado por, claro, pues muchachones, muy bien, Kevin, Emanuel, Smith, perfecto, entre otros más. Ahí la respuesta de las 7 es la C, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y, y Registro Nacional de identificación y estado civil. ¿Ok? Esa sería la respuesta correcta. ¿Ya? Pero analicemos rápidamente. Solo fallé en una. Dice, claro, que sí, pero bueno, el resto estaba súper bien, así que no te preocupes. ¿Ya? A ver, vamos a analizar igual desde cero. La primera, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Oficina de Normalización Previsional. Te pregunto, ¿aquí cuál deslegitimizamos? Aquí, ¿cuál no sería un sistema electoral peruano? Claro, muy bien. La Oficina Nacional de Normalización Provisional, esa la descartamos, por eso ya no va. Segunda, ¿cuál descartarías? ¿La Junta Nacional de Justicia, el Instituto Nacional de Estadística e Informática o Registro Nacional? Muy bien, ahí descartas la Junta.
Bueno, aquí descartas dos. Muy bien. Uno, la Junta Nacional de Justicia y dos, el INEI, o sea, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La tercera es la correcta. Y la cuarta, ¿cuál descartas ahí? Muy bien. La JNJ descartas. Y perfecto. Muy bien, alumnito, excelente. Eso es todo en cuanto a lo que teníamos que desarrollar de loca. Pero antes de retirarnos, unas pequeñas preguntitas para poder irnos satisfechos a realizar nuestras actividades cotidianas. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Listo. Pregunto, ¿qué significaba OCA? Significa órganos constitucionales autónomos. ¿Cómo? Órganos constitucionales autónomos. Está bien, pensaba que estabas corriendo. Muy bien. Órganos constitucionales autónomos. Muy bien, por ahí también lo escribieron. Excelente. Pero, ¿qué es un OCA, alumnito? Un OCA hemos dicho que es un conjunto de instituciones, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántas instituciones hay en el OCA? 10, perfecto. Son instituciones entonces constitucionales. Te pregunto, ¿por qué se le dice que son instituciones constitucionales? Porque son creados muy bien por la Constitución. Por lo tanto, no son cualquier institución, son instituciones importantes, ¿ya? Órganos constitucionales autónomos. ¿Por qué autónomos? Porque a estas instituciones se las conoce como autónomos. Porque son independientes, muy bien, porque son libres. No dependen de quién. No dependen de los tres poderes del Estado. Tienen vínculos con los tres poderes del Estado, o sea, tienen vínculos con el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero al UNITO no dependen de ellos. ¿Ok? Eso es lo que quiero aclarar, si acaso. Ahora, pregunto, ¿cuántos tipos de OCA existen? Muy bien, van a existir tres tipos de OCA. Perfecto. Muy bien. Alunito, pregunto, ¿cuáles serían esos tres tipos de OCA? Está el sistema ¿qué? Muy bien, las del sistema económico. Segundo, las del sistema jurídico. Y tercero, las del sistema electoral. Muy bien. Dentro del sistema económico, ¿cuántos OCA hay? De los 10 que hay. Muy bien, existen tres. Dentro del sistema jurídico existen cuatro. Muy bien, perfecto. Existen cuatro. Y dentro del sistema electoral existen tres. A ver, ¿cuáles son los tres OCA del sistema económico? Muy bien. Uno, la CGR. ¿Qué significaba CGR? ¿Qué significaba CGR? Contraloría General de la República. Muy bien, Smith. Luego por ahí escribieron el BCRP. ¿Qué significaba BCRP? Muy bien, Banco Central de Reserva del Perú. Y el último, ¿cuál te falta? Muy bien, la SBS y AFP. ¿Qué significaba SBS? Superintendencia de Bancas y Seguros. Muy bien. ¿Y AFP qué significaba? Administradora, Administración Privada de Fondo de Pensiones. Muy bien. De los tres, ¿cuál es el más importante? ¿La CGR, la BCRP o el SBS?
Muy bien, la BCR es el más importante de todos. Muy bien. En el sistema jurídico son 4. ¿Cuáles son esos 4? El MP, ¿qué más? La JNJ, ¿qué más? El DP, muy bien. Y por último, el TC, perfecto. ¿Qué significaba MP? Significaba el Ministerio Público, o también conocido como la Fiscalía de la Nación, perfecto. La JNJ, muy bien. La JNJ que significaba Junta Nacional de Justicia, pero que antes, ¿cómo se llamaba? Se le conocía como el CNM y significaba Consejo Nacional de Magistratura. ¿Qué significa el DP? Defensoría del Pueblo. Y el TC, Tribunal Constitucional. Perfecto. Ahora vamos al sistema electoral. Son 3. El primero, a ver. Muy bien. El OMPE. ¿Qué más? La JNE. Muy bien. ¿Cuál más? La RENIEC. Perfecto. Alunito, de los 3, ¿cuál es el más importante de todos? Claro, la OMPE es la más importante de todas. Pregunto al Lunito, ¿qué significará OMPE? Oficina Nacional de Procesos Electorales. JNE, ¿qué significa? Muy bien, Smith, perfecto, muy bien, Josué. ¿Qué significa JNE? Muy bien, Josué. Jurado Nacional de Elecciones. Perfecto, Leonel, muy bien. Smith, Camila, Sergio, perfecto. Y por último, ¿qué significa? Muy bien, Michelle. RENIEC. ¿Qué significa RENIEC? Muy bien, significa Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Eso es lo que significa RENIEC. Perfecto. Muy bien, alumnito. Con esto, básicamente, hemos terminado toda la clase del día de hoy. Ya, muy bien por ella Smith, muy bien Leonel, muy bien Michelle. Ahí están muy activos y así, la verdad que sí da ganas de seguir y seguir hasta más no poder. Muy bien, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Hemos